Volvemos a Lugar a Dudas, el programa de opinión del canal UNE, hoy con el candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro. En esta segunda sección, para comenzar, preguntarle al candidato qué va a pasar con Ecopetrol, la refinería de Barranca Bermeja, que sin duda ha sido uno de los polos de desarrollo de esa querida tierra de Barranca Bermeja. El gobierno afina todos los detalles de lo que podría ser la venta de un 10-15% de Ecopetrol en su gobierno, en un hipotético gobierno suyo. ¿Seguiría adelante con esa venta que el gobierno no llama venta, sino capitalización? Sí, he visto a Uribe y Mockus planteando el tema de vender otro 15%, porque ya hay una parte que vendieron. Y dicen que para financiar la educación, y yo no he podido entenderles las matemáticas. Hay quienes dicen que son tan confusos que es que son muy inteligentes y no les entendemos, pero yo me sé de las matemáticas. Si uno vende el 15%, está perdiendo el 15% de las utilidades futuras por tener una plata ahora. Luego, si yo quiero financiar la educación con eso, yo no puedo financiarla si tengo una plata ahora y la pierdo después en las utilidades. Yo podría decir que el 15% de las utilidades de Ecopetrol sea para financiar la educación y entonces garantizaría un flujo por lo menos en 1 o 2 décadas. Pero eso me implica no vender Ecopetrol. Porque si yo vendo Ecopetrol, vendo las utilidades. Yo no voy a vender Ecopetrol. Me parece, es lo último ya que queda, Ecopetrol y Sahén. Ya lo que se quiere es veriar el final de él. Por eso es que este tema del neoliberalismo es tan importante que se empiece a discutir en Colombia. Hay un poco de jóvenes que creen que Mockus es la alternativa y resulta que la política es neoliberal. ¿Cómo va a ser alternativa a un neoliberalismo que ya existe? Por algo la ministra de Educación de Uribe es la misma que era la secretaria de Educación de Peñalosa. ¿Cómo va a ser alternativa a Peñalosa, que es uno de los grandes depredadores y privatizadores de la ciudad de Bogotá? Pero bueno, no entremos en crítica, más bien vayamos al tema. Yo lo que sí quisiera provocar, porque mira, el tema del petróleo en los próximos 20 años va a ser insostenible. Lo que está calentando el mundo, entre varias cosas, es el uso del combustible fósil, petróleo y carbón. Y ya Estados Unidos determinó una política de liberación del petróleo y del carbón a partir de energía nuclear. América Latina ya debería empezar sus para acuerdos. Sustituir sí. Estados Unidos. América Latina debería empezar sus acuerdos para utilización de energía nuclear con fines pacíficos. Brasil ya anda en eso, lo acaba de anunciar, entre otras cosas. Colombia debería meterse en una estrategia de integración en el tema. Pero lo cierto es que en 20 años la economía mundial va a usar muchísimo menos petróleo y carbón, va a sustituirla por otras fuentes energéticas, porque es que eso es lo que determina el calentamiento global, es decir, la posibilidad de que la especie humana deje de existir. Luego es inminente, progresivamente va a haber una liberación. El petróleo, lo que tenemos son refinadoras para combustibles. Yo quiero pasar el transporte masivo de las ciudades colombianas hacia energía eléctrica, mucho más sostenible ambientalmente, subsidiable entonces para los jóvenes, los viejos, porque la energía eléctrica es más nuestra. Y los vehículos particulares cada vez van a usar menos petróleo y gasolina, eso ya se está viendo. Entonces, me gustaría transformar las empresas, Ecopetrol, en petroquímica, que es diferente, que es usar el petróleo como insumo para diferentes materiales, incluso algo que me parece muy importante, que es la vivienda. Si uno no usa... Pequiven, ese experimento si está uno allá, no en usa el Venezuela. precio internacional del petróleo, sino el costo de producir aquí en Colombia, que es muchísimo, 60 veces menos, y eso es lo que metes para hacer productos para construcción de vivienda, ¿cierto? Paredes, cosas de esas, abaratas el costo de la vivienda en Colombia, y esta es una salida a un problema que cada vez es más grave. Es decir, si en algo hemos fracasado es en el tema de la vivienda. Los gringos usan el plástico como parte en la construcción de vivienda, solo que ellos usan su petróleo para ello. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. No solamente en eso, la petroquímica en realidad es el campo que va a quedar de la industria petrolera en la medida en que deje de usarse como energía. Entonces, eso es un tema que tenemos que adaptar para Ecopetrol.
que empiece a implementar todo este tipo de transformaciones, pero una Ecopetrol pública, del pueblo colombiano. Una Ecopetrol privatizada no deja más sino depredación en el territorio colombiano. En materia educativa, parece que la propuesta más sólida es la de los matemáticos por condición de catedráticos. No he visto la solidez. ¿En qué consiste la propuesta de ellos? Parecería, ¿no? Hay quienes afirman, el Sindicato de Educadores de Santander, una parte, porque no es una posición unánime, este fin de semana sacó en el periódico regional un comunicado de prensa en donde advierten que quizás las propuestas educativas más acertadas, según ellos, son la suya y la de Pardo. ¿Qué decirle a los maestros sindicalizados, ese de Pinchote, por ejemplo, que es un municipio, o el de la escuela de un barrio humilde aquí de Girón? El tema de educación tienes que verlo en Bogotá, ¿cierto? Porque ahí hubo la alcaldía Mocos Peñalosa, verde, pues no eran verdes, pero en ese momento, las alcaldías Polo. Entonces puedes hacer una comparación de dos políticas educativas bajo la ley, las leyes existentes. La política Mocos Peñalosa fue concesión privada de colegios públicos, que es la que adelanta la que era la secretaria en el distrito, que ahora es la ministra de Educación de Uribe, Cecilia Vélez, que ahora lo está haciendo a nivel nacional. Los resultados medidos a través de pruebas del IFES mostraron un estancamiento de la calidad educativa en Bogotá en ese periodo. Cuando vino el Polo, volvió al tema de educación pública gratuita, diferente al modelo de concesión, y el resultado de las pruebas del IFES que dio el modelo nuestro es un salto de 40% en mejores resultados del IFES. Es decir, saltamos en calidad, garantizamos gratuidad, estamos viendo la educación como un derecho, no como una mercancía. La gran diferencia entre neoliberalismo y proyecto democrático. Proyecto democrático. Entonces, ahora habla de los resultados, por ejemplo, obtenidos durante la administración de Samuel Moreno. Incluidos, eso es, digamos, en materia de educación. Lucho Garzón está allá. Lucho, pero fue alcalde del Polo. Entonces, y fue alcalde con nuestros votos, no fue con los de Moco ni de Peñalosa. Esa línea, el secretario de Educación de Lucho y ahora el de Samuel fue el mismo, el que ha agenciado esta política, de Isabel Rodríguez. ¿Y ese señor no está cuestionado? Por ahí escuchamos desde aquí, desde la provincia. Sí, pero ese es el intento de romper el modelo que nosotros propusimos, que fue... Es decir, ¿le están cobrando esa ruptura de ese esquema? Le están cobrando el éxito de llevar la educación secundaria, la totalidad de la juventud bogotana, de volverla completamente gratuita, de impedir la privatización y de elevar la calidad, es la educación como derecho. ¿Qué propondría yo para el país? Bajo esta realidad, estas experiencias. Lo que yo propongo es articular educación media con profesional, es decir, llevar la educación profesional, técnica, tecnológica, ciencia pura, hacia el joven que está en el colegio de secundaria, lo que me permite democratizar el saber, primer hecho de una economía, porque este es un factor para producir riqueza, el fundamental, y en carreras pertinentes a la riqueza de la región, ¿cierto? Entonces, pertinencia, gratuidad y cobertura me coloca la educación pública como un derecho, la profesional, en el conjunto de la sociedad colombiana. ¿Cómo financio el proyecto? Como Juan Manuel Santos recortó el presupuesto de la educación en el año 2001 con el acto legislativo 01, que cambió la fórmula que nosotros construimos en la Asamblea Constituyente y recortó la fórmula. Hoy el presupuesto es de 15 billones, debería ser de 22. Yo quiero financiar ese proyecto de educación superior pública, gratuita y descentralizada en el colegio de secundaria con el impuesto sobre la tierra improductiva, tierra fértil improductiva, a los grandes poseedores de tierras en Colombia y la totalidad de las regalías para que vayan al sistema educativo. Recuperaría el recurso que nos quitó Santos, Pastrana y Uribe y podría garantizar el proyecto de llevar educación profesional al conjunto de la juventud carente de recursos, que es la que no ingresa a una universidad, se queda en el colegio de secundaria, y pertinente a la riqueza de la región.
es una tesis de educación como derecho, educación profesional como derecho, no educación como mercancía. Si la educación es mercancía, entonces te la venden. Si tú tienes con qué, la coges, pero si no tienes con qué, no puedes. ¿Qué decirle a los maestros, esos que nos están viendo y que gozaron y que quieren, por ejemplo, a Pardo, porque quizás ven el reflejo de lo que hizo el Partido Liberal con Samper y que lo mejoró en materia salarial, pero han venido, ellos dicen, ahí en una especie de caída en lo que significan todas sus prestaciones, la misma provisionalidad a veces que no les está garantizado? Ser maestro es Pues difícil mira, en el dentro país, de este ¿no? tema de la educación como derecho, que es un concepto diferente a lo que tenemos, educación como derecho. Entonces, la calidad, y esa es la experiencia bogotana, el salto de calidad, es decir, recibir buena educación, está determinado por el maestro. No puede haber calidad sin el maestro o la maestra. La fuerza del saber, le llamo yo. La fuerza del saber tiene que tener estabilidad, y eso significa un estatuto único. Hoy tenemos profesores que tienen algunos estabilidad, otros provisionalidad, otros OPS, otros están contratados 2 meses, 3 meses. ¿Qué calidad va a dar ese profesor a los niños? Un estatuto único, una sola forma de relación laboral con el Estado, relación laboral, no civil, es decir, regida por el Código Sustantivo del Trabajo. Y adicionalmente a ello, dentro de esa carrera, que es la carrera docente, dedicar la vida a enseñarle a los niños, es necesario que la fórmula de ascenso en la carrera docente, que hoy está arreglada es por el concurso, es un maestro compitiendo como en una carrera de caballos contra otro, entonces los maestros se van echando escodo entre ellos, eso no sirve para la calidad. Yo pienso más en el título profesional, que es lo lógico. Que tú como periodista te fuiste a estudiar, te especializaste, cogiste un magíster, etcétera, pues ganas más, asciendes en tu carrera como periodista, o un médico, pues lo mismo un maestro. Si un maestro se pone a estudiar técnicas educativas, profundización en el saber que va enseñando al niño, pues debe ascender en la carrera docente. Entonces, estos 2 criterios, estatuto único y ascenso por título profesional, me parece indispensable para garantizar el principal instrumento de calidad. Cuando tú juntas calidad, cobertura, llevarla a toda la juventud, pertinencia, que el saber sirva para la riqueza de la región, tienes la educación como derecho. Ahí solo te hace falta la gratuidad, y la gratuidad implica no privatizar, porque el privado quiere la educación como negocio. La gratuidad se garantiza si tenemos el fondo de financiación, y por eso he colocado 2 temas, digamos, en discusión pública: financiar la educación, además de los recursos que ya existen, con el impuesto a la tierra improductiva y el fondo de regalías. Ya nos están haciendo señas de que el tiempo pues está agotándose, pero rapiditamente para los santandereanos, estamos estrenando, entre comillas, sistemas integrados de transporte, pero tienen que ser respuestas muy breves para poderle preguntar varias cositas que nos quedan ahí. ¿Le gustan? Metrolínea, que tenemos aquí, por ejemplo. Se integran como copropietarios al mototaxista, el bucetero y al propietario y chofer tradicional de bus, sí. Si no, estás haciendo una exclusión de pobres. Y debes volverlo eléctrico, si quieres hacerlo sostenible con el medio ambiente. Una pausa y ya venimos para que el candidato nos precise temas de Santander, temas de aquí del área metropolitana.